Bueno, chicos, bienvenidos. Vamos a hacer una resolución del parcial de Astronomía General que corresponde al segundo módulo. Vamos a resolver un parcial del año 2020 y para eso vamos a utilizar un parcial que ya está subido al Drive, a la cuenta de Drive de Franja Morada del observatorio. Así que vamos a compartir pantalla ahora para mostrarles cómo es que se resuelve ese parcial. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es un problema de lo que sería diagrama HR, clasificación espectral de las estrellas. Y el problema número 1 lo que dice es lo siguiente: hay que dibujar en forma aproximada un diagrama HR, indicando claramente las zonas principales y las distintas variables que pueden ir en los ejes X e Y. Entonces, la primera pregunta es sobre diagrama HR y hay que, en el primer inciso, dibujarlo. ¿Bien? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner el eje Y, que es el eje vertical, y el eje X, que es el eje horizontal. Bueno, en el eje Y pueden ir distintas variables, al igual que en el eje X. Lo importante es que en el eje Y las variables que van están relacionadas con, por ejemplo, con las magnitudes, mientras que en el eje X las variables que van a ir relacionadas con la temperatura. Si nosotros queremos hacer un gráfico aproximado del diagrama HR, hacemos algo, por ejemplo, de este estilo. Vamos a tener las estrellas que se encuentran en secuencia principal, ¿de acuerdo? Más o menos de esta manera. Por un lado tenemos la rama de esta rama de acá, las estrellas supergigantes. Esta sería la rama de las estrellas supergigantes, o de tipo clase de luminosidad 1. Estas serían las estrellas de secuencia principal, que son de clase de luminosidad 5. Qué bueno, mañana descanso. Después tenemos, por ejemplo, las gigantes luminosas, que van levemente por debajo de las estrellas supergigantes. Algo así, más o menos. También tenemos lo que sería la rama de las gigantes, por acá, que serían de clase de luminosidad 3. Bueno, más o menos estas son las más importantes, y por acá se suele ubicar lo que sería algo de clase de luminosidad 7, que son las enanas blancas, ¿bien? Que son las que corresponden a enanas blancas. Entonces, acá tenemos estrellas enanas, o estrellas de secuencia principal. Por acá tenemos las estrellas supergigantes. Por acá tenemos las gigantes luminosas. Por acá tenemos las gigantes. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos ubicar en el eje horizontal el tipo espectral, o mejor dicho, si queremos, bueno, sí, tipo espectral, pero queremos hacer una diferenciación, claro, en la temperatura, que justamente el tipo espectral de una estrella va a depender de la temperatura que tiene. ¿La temperatura en qué sentido tiene que ir? ¿Hacia lo que sería la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el sentido de crecimiento de la temperatura? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha. Izquierda. ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál sería? Crece para la izquierda. Exactamente, crece para este lado. En este es el sentido de crecimiento. Entonces vamos a poner que acá vamos a ubicar a las estrellas según su tipo espectral. Y en cuanto a la magnitud, por ejemplo, ¿la magnitud hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde crece la magnitud? La magnitud absoluta de las estrellas. En este diagrama HR, ¿crece hacia arriba o crece hacia abajo? Hacia arriba o hacia abajo. Bueno, hay dos opciones, hacia arriba o hacia abajo cubre el Claro. 100% de las opciones, sí. ¿Qué les parece? Hacia abajo.
Muy sea, bien, es hacia abajo. ¿Y negativo hacia va dónde para arriba. crece el brillo de las estrellas? ¿Hacia arriba o hacia Hacia abajo? arriba, eso sí. Muy bien, y eso se debe a que la Perdón. relación entre magnitud y brillo, acuérdense que es opuesta, ¿no? O inversa, como le quieran decir. Si es más grande el brillo de la estrella, su magnitud será más pequeña. Entonces vamos a poner en este sentido lo que sería la magnitud absoluta en el visual, por ejemplo, de las estrellas. ¿De acuerdo? Y vamos a ubicar por acá los tipos espectrales. Por ejemplo, por acá podemos poner a una estrella tipo M8, supongamos, ¿no? Vamos a poner por acá, más o menos, a una estrella tipo O5. ¿Se acuerdan cuáles son los tipos espectrales de las estrellas? ¿Se acuerdan cuáles son las letras que caracterizan a esos tipos espectrales? Sí. Sí. Vamos a poner O, por B, A, acá F. a lo que sería una M0. ¿Se acuerdan cuáles son las letras? O, B, A, F, G, K y M, ¿cierto? Entonces vamos a poner por acá una K0. Vamos a poner por acá una G0. ¿Se acuerdan cuál es el tipo espectral del Sol? G2. 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 Muy bien, G2. Bueno, fíjense que acá tenemos O, B, A, F, G, K, M, ¿no? Todas de tipo. Todas 0, salvo el O que es 5, bueno, el O0 estaría más por acá, y M8, bueno, está por acá. Bueno, es una G2 exactamente, y es una estrella de secuencia principal, ¿cierto? El Sol. ¿Cuáles son las variables que pueden ir en el eje X, en el eje horizontal? La temperatura. Bueno, el tipo Índice de espectral. color. Muy bien. Para empezar, el tipo espectral, ¿cierto? Que es lo que acabamos de usar. Tipo espectral. Alguno de ustedes me dijo índice de color. Muy bien. Índice de color. Por ejemplo, el índice de color B menos B. Y la temperatura efectiva. Como acaban de decir ustedes. Muy bien. ¿Y cuáles son las variables que se pueden utilizar en el eje Y? La magnitud. Muy bien. ¿Qué magnitud? Ambas. eh, No, la la absoluta. aparente era para un caso específico, no me acuerdo cuál. Para cúmulos. La aparente me acuerdo que Para en misma cúmulo se Muy distancia. usaba. bien, Para exactamente. En cúmulos. el caso de cúmulos, porque en un cúmulo lo que podemos suponer es que todas las estrellas se ubican en la misma distancia, ¿cierto? Todas las estrellas en un cúmulo. Por lo tanto, como la diferencia entre magnitud aparente y magnitud absoluta se relaciona con la distancia, bueno, además con la absorción, ¿no? Pero se relaciona con la distancia. Si todas están a la misma distancia, podemos hacer un diagrama de HR con magnitud aparente y no con magnitud absoluta, ¿cierto? Además también, otra de las características que se asume en cúmulos es que esas estrellas nacen al mismo tiempo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá puede ir magnitud absoluta, como ustedes como estamos usando acá, magnitud absoluta visual. ¿Hay alguna otra magnitud absoluta que pueda ir acá? Que se acuerden ustedes que es muy usada, muy útil. La volumétrica. ¿Y qué es la magnitud volumétrica? Toma el brillo total de la estrella, la luminosidad total. La luminosidad total. ¿Y es posible hacer eso? En la práctica es muy difícil, tengo entendido. Bueno, no sé si es muy difícil o imposible. Creo que es imposible. En la práctica, claro, porque nosotros medimos los flujos con filtros, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, utilizamos alguna banda del espectro electromagnético. Si queremos medir el brillo en toda la longitud de onda, habría que hacer un instrumento que pueda medirlo en toda la longitud de onda, ¿no? Y eso es impracticable, como bien están indicando ustedes. Además de las magnitudes, ¿hay alguna otra variable que pueda ir en el eje vertical? Luminosidad total. Muy bien, la luminosidad total
O también, por ejemplo, la luminosidad en el visual, ¿no? Pero muy bien, la luminosidad total. Que se acuerdan que la luminosidad total está relacionada con la temperatura efectiva, ¿cierto? A partir de una fórmula, ¿no? Muy conocida, ¿no? Que vale para cuerpos negros. Como el caso, por ejemplo, que nosotros suponemos, muy importante para las estrellas, que son objetos que radian como cuerpos negros. ¿Alguna duda sobre este primer inciso? Porque ya lo hemos terminado. El primer inciso era dibujar el diagrama HR y explicar qué variables pueden ir en los ejes. ¿Alguna duda? Voy completando acá algunas cositas. Esto me lo llevo un poquito más para arriba que me faltó. Y acá, por ejemplo, empezamos con un -8. Y, por ejemplo, acá podemos poner un 12. Acá podemos poner un 4. Un 8. Si tienen alguna consulta, por favor. 0, -4. Bueno, si no hay consultas, vamos a pasar al segundo inciso. Así que si quieren sacarle captura, este es el momento, porque vamos a cambiar de hoja. En el segundo inciso, lo que nos piden es ubicar a ciertas estrellas en el diagrama HR. Así que no vamos a cambiar de hoja. En su lugar lo que vamos a hacer es escribir acá las estrellas que queremos ubicar en este diagrama HR. Entonces fíjense que son 4 estrellas, ¿no? Estrella 1, estrella 2, estrella 3 y estrella 4. Y lo que nos dicen es, bueno, ¿cuál es la clasificación espectral o sea, el tipo espectral y clase de luminosidad de la estrella? Por ejemplo, la 1 es una F35, la 2 es una A05, la 3 es una F31 y la 4 es una M5 de clase de luminosidad 5. Nos dan también la corrección bolométrica. En el primer caso es -0.03 magnitudes, -0.40 magnitudes, -0.01 magnitudes, -2.30 magnitudes. ¿Se acuerdan ustedes qué es la corrección bolométrica? Era la resta entre la magnitud bolométrica y la visual. Sí, exactamente, exactamente. Nos mide el apartamiento, ¿no? Entre las magnitudes en el visual y la magnitud bolométrica. La corrección bolométrica puede ser la diferencia de magnitudes aparentes o la diferencia de magnitudes absolutas. ¿De acuerdo? Se puede usar en esos sentidos. Bien, vamos a... ahora continúo. Bien. Por acá vamos a poner las magnitudes aparentes en el visual, -0.1, 8.0, 3.6, 10.2. Fíjense que tenemos todas estas magnitudes, ¿no? Aparentes. ¿Cuál es la más brillante aparentemente? La negativa. La La primera, primera estrella. ¿no? Súper gigante. Exactamente. Y ahora vamos a poner acá las absolutas. 3.2, 1.0, -6.1, 11.8. ¿Y cuál es la intrínsecamente más brillante? La estrella 3. Muy bien, la estrella 3. Lo que tenemos que hacer primero, según el B, es ubicar estas estrellas en el diagrama HR. Entonces, por eso está bueno haber puesto magnitud absoluta en el visual y tipo espectral, porque un poco nos adelantamos, ¿no? a esta necesidad de ubicar estas estrellas. Entonces vamos a ubicar primero la estrella 1. Acá tenemos el F0. ¿El F3 hacia dónde va? Para ubicar la estrella de tipo F3. ¿Va hacia lo que sería una estrella A o hacia una estrella G? ¿En qué sentido tenemos que ubicar a la F0? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la izquierda. Muy bien, O derecha. a la derecha. A la derecha. Ah. Entonces más o menos por acá tendríamos una estrella F3. Esta sería una F3. Bueno, en el primer caso es una estrella de secuencia principal, así que subimos
y acá está. Acá tenemos la estrella 1. Para la estrella 2 es una estrella A05. Bueno, estamos justo en A0 y tenemos que subir verticalmente, porque es una estrella también de secuencia principal. Subimos verticalmente. Y esta sería la estrella 2. La estrella 3 es una F31. Así que seguimos acá en F3 y seguimos subiendo verticalmente. Fíjense entonces que la estrella 3 y la estrella 1, como en el eje horizontal podemos poner temperaturas, son estrellas que están a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Para las cuales lo que cambia es la clase de luminosidad, o sea, cambia la luminosidad. La estrella 3 tiene la misma temperatura que la 1, pero la 3 es más luminosa que la 1, lo cual va a requerir una diferencia en tamaños. Ahora vamos a verlo bien en el siguiente inciso. Y la estrella 4 es una estrella M. Acá la M5, bueno, vamos a hacer un borrador, pero no sé si se va a borrar todo por borrar esto. Bien. Quería borrar acá, no, vamos a hacer esto. La M5 la vamos a poner por acá. El 5, por más que no esté escala, y vamos a ubicar acá a la M5, a la estrella 4. Pero ustedes me entienden lo que quiero hacer, ¿no? Lo que pasa es que esta de acá la tendría que haber hecho que siga así, pero bueno, se me bajó un poco esto, entonces, porque si no el M5 es como que no cae en secuencia principal. Pero bueno, en realidad sería así. Entonces la M5 estará por acá, y acá es donde cae la estrella. ¿Se entendió cómo hay que hacerlo? Más o menos. ¿Alguien se quedó con alguna duda? Yo tengo una duda, pero no tanto de esto, de lo que dijeron antes del brillo, que la más brillante intrínsecamente es la 3, Sí. ¿y cuál otra es la más brillante? ¿En qué sentido? No, porque depende cuál es aparentemente más brillante. Como Ajá. nosotros lo que pregunté primero es eso, ¿cuál es la estrella aparentemente más brillante? Entonces eso va a depender de la magnitud aparente. Acordate que la claro. que tiene más magnitud es la que tiene menos brillo. Por lo tanto, Sí. al revés también se cumple. La que tiene menos magnitud es la que tiene más brillo. Entonces, en el caso aparente, la estrella 1, es la que tiene menos valor de magnitud visual aparente. Por lo tanto, es la Sí. más brillante aparentemente en el visual. Sin embargo, Sí. cuando hablamos de algo intrínseco, trabajamos con estas cantidades absolutas. Entonces la que tiene menos magnitud absoluta en el visual es la que será intrínsecamente más brillante en el visual. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, si quieren sacar una captura, este es el momento porque vamos a pasar a la siguiente hoja. Bueno, y en la C lo que nos preguntan es cuál de estas estrellas tiene mayor radio. ¿Cuál de las estrellas ¿cuál de todas las estrellas tiene mayor radio? Muy bien, es lo que tenemos que ver. Entonces vamos a recordar cuáles eran las características de las estrellas con las que estamos trabajando. La estrella 1 es una estrella F35. La estrella 2 es una estrella A05. La estrella 3 es una estrella F31. La estrella 4 es una estrella M55. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar un poco lo que acabamos de marcar en la gráfica. Fíjense la estrella 4. La estrella 4 es una estrella fría, ¿cierto? Y es una estrella con una luminosidad baja, porque corresponde a la secuencia principal. La estrella 1 es una estrella más caliente. ¿De acuerdo? Pero es una estrella comparado, pero también es una estrella de luminosidad, tiene la misma luminosidad que la estrella 4, porque están en la misma clase de luminosidad. La estrella 2 es una estrella aún más caliente, pero tiene la misma luminosidad, más o menos, una luminosidad comparable a la de la estrella 4, porque están en la misma clase
de luminosidad. Entonces, ¿qué va a pasar entre estas estrellas? Y la estrella 3 es una estrella que es de la misma temperatura que la estrella 1, pero es una estrella súper gigante. Bien, si es una estrella súper gigante, es una estrella mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que van a pensar ustedes con el radio? ¿Cuál les parece a ustedes que es la más grande? La 3 parece ser la de mayor radio. La estrella 3 parece ser la de mayor radio. Y exactamente, sí, eso es exactamente lo que va a pasar. Es una estrella supergigante. Es una estrella de mayor radio. En particular, por ejemplo, si la comparan con la estrella F... Por ejemplo, si hacemos una comparación entre la estrella 2 y la estrella 1, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la estrella 2 y la estrella 1 tienen la misma luminosidad, ¿no? Vamos a poner acá. Comparando la estrella 1 y la estrella 2. La luminosidad de la estrella 1 es más o menos la misma que la luminosidad de la estrella 2. Podemos hacer esta igualación, ¿cierto? Porque son estrellas de la misma clase de luminosidad. Entonces, nosotros sabemos que la luminosidad se calcula como 4pi radio de la estrella al cuadrado, sigma temperatura a la cuarta. ¿Se acuerdan? Esto sería el área de la superficie de la estrella, y esto sería el flujo emitido por la estrella. Que esta fórmula sigma por t a la cuarta vale para cuerpos negros, y justamente lo que nosotros suponemos es que en la superficie de la estrella la emisión corresponde a la emisión de un cuerpo negro. En el caso de la luminosidad para la estrella 2, tenemos 4pi, el radio de la estrella 2, sigma temperatura 2 a la cuarta. Fíjense que 4pi se puede cancelar, sigma se puede cancelar, y nosotros llegamos a esta igualdad. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos comparando la estrella 1 y la estrella 2? Que la estrella 2 es más caliente que la estrella 1, porque es de un tipo espectral más temprano, es de un tipo espectral A. Entonces acá sabemos esto. Como T2 es más grande que T1, y esta igualdad se debe mantener, lo que debe pasar es que el radio de la estrella 1 sea más grande que el radio de la estrella 2. ¿Se ve? Sí, sí, se entiende. Muy bien. En el caso de la estrella 4, lo que pasa es que queda muy relegada acá en la zona de las enanas. ¿Bien? Mientras que si observamos lo que pasa en el caso de la estrella 3, comparando 1 y 3, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense lo siguiente, la temperatura es la misma. ¿Cierto? Pero la luminosidad es distinta. La luminosidad de la estrella 3 es más grande que la luminosidad de la estrella 1, porque es una estrella supergigante, es de otra clase de luminosidad. Entonces acá, como la temperatura, entonces acá si hacemos esto, 4pi, el radio de la estrella 3 al cuadrado, sigma, temperatura 3 al cuadrado. Esto tiene que ser más grande que 4pi, radio de A la cuarta, ¿no, Pablo? A la cuarta, exactamente, perdón. Pero las temperaturas son iguales, en lo que tienen que ser diferentes es en los radios. El radio tiene que ser más grande. El radio de la Tiene que estrella ser 3 mucho más grande, ¿no? Para compensar. ¿Qué? Tiene que ser mucho más grande para compensar la temperatura, que encima está a la cuarta, está en un orden de magnitud Exactamente, mayor. exactamente. Tiene que ser mucho más grande. Por lo tanto, la estrella de más radio, eso lo podemos poner acá. La estrella más grande es la 3, ¿de acuerdo? O sea, la estrella F3,1. Y eso lo podemos ver debido a su posición, lo cual se observa por su posición en el diagrama Cherry. Lo cual se observa en su posición en el diagrama Cherry. ¿De acuerdo? Ahora, también define que las que están posicionadas más arriba en el diagrama HR van a ser más masivas. ¿De acuerdo? Y una diferencia que también van a poder encontrar, una característica que van a poder
ustedes inferir de su posición en el diagrama HR es acerca del ancho de las líneas de absorción. Las estrellas supergigantes, ¿qué va a pasar con su línea de absorción? ¿Son más Tienen anchas líneas más finas. o más finas? Son más finas, exactamente. ¿Y por qué son más finas? Tengo entendido que es por la densidad de la fotosfera de la estrella. Tienen Hay menos colisiones de tienen partículas. menor densidad electrónica, exactamente, tienen menor densidad electrónica, y por lo tanto van a ser más finas, comparada con las estrellas enanas de secuencia principal, que son estrellas con líneas de absorción más anchas, porque tienen mayor densidad electrónica. Muy bien. Vamos a pasar ahora al punto C. Este sería el punto C, vamos a pasar ahora al punto D. ¿De acuerdo? En el punto D, lo que nos preguntan es si alguna de estas estrellas presenta un espectro con líneas de helio ionizado. ¿Y ustedes qué opinan? Si hay algún candidato, es la que tiene el tipo espectral A, ¿no? ¿Pero le llega al tipo espectral A? ¿Le alcanza? No la sé si llega, temperatura? no sé si llega, me parece que no. ¿Qué Debería dicen? ser la de mayor temperatura. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿En qué tipo de estrellas se observan líneas de helio ionizado? En las estrellas más Por lo que calientes. tenía entendido, la O. Muy bien, en las O y estrellas B. de tipo espectral O. ¿Por qué? Justamente por lo que dice su compañero, se requiere muchísima temperatura para poder ionizar al helio. ¿De acuerdo? Para que alcancen niveles excitados y escapen del átomo, justamente ionizándolo se requieren temperaturas muy grandes. Una temperatura del orden de 30.000 Kelvin. Y esto ocurre en estrellas de tipo espectral O. Entonces la respuesta es no, debido a que para ionizar átomos de helio se requieren temperaturas muy elevadas del orden de 30.000 Kelvin, lo cual ocurre en estrellas de tipo espectral O. ¿De acuerdo? Así que en este caso la respuesta es que no. No se va a poder observar líneas de helio ionizada. ¿Bandas moleculares se podrán observar, por ejemplo? En la M5. ¿En cuál? En la En la M, M5. claro. Exactamente, en la M. En estrellas frías, en estrellas muy frías se observan bandas moleculares, exactamente. Así que líneas de helio ionizado no, pero bandas moleculares, por ejemplo, sí. Bueno, luego lo que se nos pregunta es, sabiendo que la estrella, vamos a poner acá, en la E, si la estrella M55, que sería la estrella 4, si la estrella 4 tiene una temperatura efectiva del orden de 3200 Kelvin, una temperatura típica de una estrella tipo espectral M, 3000 Kelvin, hay que calcular la longitud de onda para la cual la estrella emite el máximo de su energía. O sea, calcular lo que ustedes conocen como lambda máximo, que es la longitud de onda en la cual la estrella emite el máximo de su energía. ¿Se acuerdan de esto? Esto seguramente lo vieron en la práctica de leyes de radiación, porque ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros asumimos como cierto, lo cual es una muy buena aproximación en algunos casos, que las estrellas van a emitir como cuerpos negros, van a haber algunas leyes físicas que podamos aplicar para estudiar el espectro de emisión de las estrellas. Por ejemplo, la ley de Planck. Y una de las características que se puede deducir de la ley de Planck es esto, que va a haber una longitud de onda en la cual aparezca el máximo de
de emisión para las estrellas. ¿Bien? Es decir, las estrellas, su energía no la emiten de igual manera en todas las longitudes de onda. No es que las estrellas se emiten igual en la banda de radio que en rayos gamma. No. Las estrellas van a emitir la mayor parte, casi toda su energía, en alguna banda particular del espectro. Y la determinación de esa banda en la cual las estrellas emiten casi toda su energía va a depender de la temperatura y solamente de la temperatura efectiva de las estrellas. ¿De acuerdo? Y eso se conoce como una ley, que es la ley de Wien. ¿De acuerdo? Entonces, acá decimos lo siguiente. Utilizando la ley de Wien, la ley de Wien nos dice lo siguiente, que el valor máximo de la longitud de onda en la cual se emite la mayor parte de su energía, o sea, o la longitud de onda en la cual se emite el máximo de su energía, multiplicado por la temperatura es una constante, 0.2898 Kelvin centímetro. Esto lo que nos quiere decir es que la temperatura efectiva tiene que estar medida en Kelvin y que la longitud de onda debe estar medida en centímetros. Bueno, entonces lo que hacemos es pasar la temperatura dividiendo. Esto sería 0.2898 dividido T, que reemplazando los datos, esto es 0.2898 dividido 3200. Y fíjense que si hacen esta cuenta, esto les da 9.056 por 10 a la menos 5 centímetros. ¿De acuerdo? Porque esto ya estaba en centímetros. Bueno, fíjense que según lo que nos queda, 10 a la menos 5 es medio molesto, ¿no? Así que acuérdense que podemos usar una relación entre Armstrongs y centímetros. Recuerden que un Armstrong es igual a 10 a la menos 8 centímetros. ¿Bien? Así que lo que podemos hacer es multiplicar esto por un Armstrong y dividirlo por 10 a la menos 8 centímetros. Porque estas dos cosas son iguales, así que se cancelan los centímetros. Dividir por 10 a la menos 8 es como multiplicar por 10 a la 8. 10 a la menos 5 por 10 a la 8 es 10 al cubo, así que acá tenemos que correr la coma 3 lugares. Y a lo que llegamos es justamente a aproximadamente 9.056 Armstrongs. Esta sería la longitud de onda en la cual emite casi toda su energía esta estrella de tipo espectral M. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Entonces recuerden que cuando vean esto, calcular lambda máximo, o sea, la longitud de onda a la cual la estrella emite el máximo de su energía, lo que hay que usar es esto, la ley de Wien, que está dada por esta forma. Vamos a hacer ahora el siguiente inciso. Fíjense entonces que es un problema medio largo, pero son cosas que salen, son cosas que se pueden hacer. Ahora nos preguntan cuál de las estrellas tiene mayor temperatura efectiva y justificar. Eso sale del tipo espectral, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál va a ser? La de tipo A. Muy bien. Excelente. Vamos a poner eso acá. A partir del tipo espectral, la estrella de mayor temperatura efectiva es la estrella A05. Pues, según su clasificación, ¿se acuerdan en qué rango de temperatura se encuentran estas estrellas? No exactamente, pero sé que rondaban los 10.000 Kelvin, ¿no? Exactamente. Ah, tiene una estrella, pues tiene una temperatura entre
más o menos 7500 a 10.000 Kelvin. Muy bien. Excelente. Y este sería el inciso F. Vamos ahora al inciso G, que nos dice cuál se verá más brillante en el cielo y justificar la respuesta. ¿Y qué les parece a ustedes? Y ya nos dieron el dato de la magnitud aparente, así que la que tenga menor magnitud será la que más brillante se vea. Tal cual. ¿Y esa cuál sería? No recuerdo los datos. Bueno, acuérdense. La 1 tenía menos Muy 0,1. bien, exactamente. Eso. Era la única que tenía negativo. Entonces, la estrella más brillante a simple vista es la 1, pues su magnitud visual aparente es la menor. Y eso indica que su brillo aparente es el mayor de todas, por lo que su brillo aparente, vamos a poner entre paréntesis, en el visual, es el mayor. Excelente, y con eso terminamos el primer ejercicio. ¿Qué les pareció? Relativamente sencillo. Fíjense que es un ejercicio... Aceptable. ¿Cómo? Bastante aceptable. Bastante aceptable, exactamente, sí, sí. Yo les diría que el primer ejercicio lo hagan, traten de hacerlo, lean un poco la teoría acerca de cuáles son las características de las estrellas. Traten de, más o menos, tener una idea de en qué estrellas se encontrarán líneas de helio ionizado, en qué estrellas se encontrarán bandas moleculares, líneas de elementos metálicos, líneas de hidrógeno. Esas cosas traten de tenerlas, ¿de acuerdo? Porque son a veces muy intuitivas. Por ejemplo, que les digan, tenemos una estrella de tipo espectral O, otra de tipo espectral B y otra de tipo espectral A. ¿En cuál de las tres se encontrarán bandas moleculares? Y bueno, la respuesta es que en ninguna, porque bandas moleculares se van a encontrar en estrellas muy frías, de tipo espectral M. Ahora, si tenemos una estrella de tipo espectral M y otra estrella de tipo espectral G, ¿en cuál se encontrarán líneas de helio ionizado? La respuesta nuevamente, en ninguna, porque se necesitan temperaturas muy altas, del orden de 30.000 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas traten de tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo? Otra cosa es que el hecho de encontrar líneas de helio ionizado en una estrella de tipo espectral O, quiere decir, le hago una pregunta a ustedes, ¿acaso quiere decir que el elemento más abundante en esas estrellas es justamente el helio ionizado o no? No. Va a seguir siendo el hidrógeno. Solamente Exactamente. que el hidrógeno no se va a ver porque la temperatura es tanta que va a estar completamente ionizado. Claro, no se dan las condiciones para que reaccione. Muy bien, muy bien. Exactamente. El elemento más abundante en las estrellas sigue siendo el hidrógeno. Sin embargo, debido a la temperatura tan elevada que tendrán las estrellas tipo O, se va a poder visualizar, y no se van a visualizar las líneas de hidrógeno, y sí se van a visualizar las líneas de helio ionizado. Claro. ¿Bien? Se debe, entonces, el hecho de la presencia, mejor dicho, la presencia de determinadas líneas espectrales no es un indicador de la composición química de las estrellas. Es un indicador de la temperatura de la estrella. El hecho de que observe helio ionizado no quiere decir que el helio ionizado es el más abundante. Lo que quiere decir es que la estrella tiene la temperatura suficiente para que se empiecen a visualizar este tipo de líneas, que se debe justamente a que es la temperatura suficiente para que el helio empiece a ionizarse. ¿De acuerdo? Esas cosas también traten de poder leerlas, así llegan al parcial bastante mejor encaminados. Bueno, vamos a hacer ahora el problema 2. El problema 2 lo que dice es, vamos a escribirlo acá. El semieje de la órbita verdadera de una estrella en un sistema binario tiene cierto valor angular. O sea, acá hay una estrella A y por acá estará una estrella B. ¿De acuerdo? Que forman una binaria. Y entre ellas, la separación es de tanto. Entonces vamos a ponerlo así.
Porque muchas veces cuando resolvemos estrellas, o sea, mejor dicho, cuando resolvemos estrellas, a simple vista, que formen un sistema binario, lo que sea, que formen un sistema binario, esto es lo que nosotros vamos a medir, ¿no? Con nuestro instrumento. Esta separación angular. Esta, que es la separación lineal o separación física, no la conocemos. No, nosotros no sabemos cuál es esta separación física entre las estrellas. Lo que sí sabemos es esta separación angular. ¿Y eso a qué se debe? A que pares de estrellas, por ejemplo estas de acá, fíjense, que también forman un sistema binario, también tienen la misma separación angular. Pero pregunta, ¿tendrán también la misma separación física este par de estrellas que este? Teóricamente no. No, no van a tener exactamente. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es la diferencia entre este sistema binario y este otro sistema binario? Y que uno es un ángulo y el otro es una distancia entre dos puntos. No, eso está bien. Lo que yo digo es, la separación lineal. Ah, perdón, sí, ya entendí. Y está más cerca del observador. Exactamente. Está más cerca del observador. Entonces, si tenemos dos pares de estrellas, este par 1 y este par 2, que ambos tienen la misma separación angular, la que sea más cercana va a tener menor separación física. O sea, el semieje orbital de esta binaria va a ser menor que el semieje orbital de esta otra binaria. Entonces, el semieje orbital va a depender o se va a poder escribir en términos de la separación angular, sí, pero no solamente de eso. Necesitamos más información para poder hablar acerca de cuánto vale el semieje orbital del sistema binario. Entonces no alcanza con esta separación angular. Y como bien dijo su compañera, se necesita también información acerca de la distancia a la estrella. Bien, vamos a continuar. Bueno, entonces el semieje de órbita relativa verdadera de un sistema binario tiene cierto valor que acá lo dan. Vale 0.112 segundos de arco. Nos dicen que el periodo vale 52 años y que la distancia al sistema vale 213 parsecs. Entonces la primera parte es, hay que determinar una relación entre el semieje angular de la órbita relativa, el semieje lineal y la distancia al sistema. Entonces esta es la primera parte, obtener una relación entre A, alfa y D. Y luego nos piden calcular el semieje relativo en unidades astronómicas. O sea, calcular A en unidades astronómicas. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo. Fíjense lo siguiente entonces. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Y acá nosotros podemos ubicar un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, del triángulo, o del gráfico, mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Si esto mide, por ejemplo, la distancia. La tangente del ángulo alfa, ¿cuánto vale? Vale. En términos de A y D, ¿cuánto vale? A sobre D. Y A y D tienen que estar en la misma unidad o pueden estar en unidades diferentes una y otra. Y se convierte. Se hace la conversión. Claro, pero para hacer esta cuenta... Debe estar en la misma unidad. Exactamente, debe estar en la misma unidad. Sí. Entonces, vamos a elegir que se encuentren en unidades astronómicas, ¿de acuerdo? Porque sabemos que deben estar en la misma unidad y nosotros vamos a decir, bueno, así como pueden estar en Armstrongs o en metros, vamos a elegir nosotros que estén en unidades astronómicas. ¿Y qué es lo que va a pasar con este ángulo alfa? ¿Es un ángulo grande o es un ángulo muy pequeño? Es muy En pequeño. general. Chiquito. Es chiquito, ¿no? Entonces vamos a poner eso. Como alfa es muy pequeño, vamos a poder hacer algunas aproximaciones en las funciones trigonométricas. Por ejemplo, cuando alfa es muy pequeño, la tangente de alfa es muy parecida al seno de alfa. Y el seno de alfa, a su vez, es muy parecido a alfa. A alfa escrito en radianes. ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, si esto es 1 y esto es 2, de 1 y 2 llegamos a la siguiente conclusión.
que alfa en radianes lo podemos igualar a A en unidades astronómicas dividido D en unidades astronómicas. Por lo tanto, A en unidades astronómicas se puede escribir como alfa en radianes multiplicado por D en unidades astronómicas. Ahora acá hay un problema. O mejor dicho, un inconveniente. No es un problema, es un inconveniente. Esta separación angular debe estar acá supuestamente escrita en radianes. Pero ¿en qué conviene expresar la separación angular? ¿Qué le parece a ustedes? En segundos de arco. Muy bien, en segundos de arco. Y la distancia al sistema binario, acá lo ponemos en unidades astronómicas. Pero ¿en qué unidad conviene escribir la distancia a un sistema binario? Parsecs. Muy bien, Parsecs. en parsecs. Entonces, necesitamos fórmulas de conversión de radianes a segundos de arco y de unidades astronómicas a parsecs. Por ejemplo, un radián, ¿cuántos segundos de arco son? ¿Se acuerdan? Muchos. Son un montón, sí. ¿Se acuerdan? Más o menos? 206.000. 265. Excelente, Entonces, sí, muy bien. esa. Eso es un trabajo en equipo. 206.265 segundos de arco, muy bien. Sí. Y unidades astronómicas y parsec. Un parsec, ¿cuántas unidades astronómicas son? 206.265. Muy bien, excelente. Si saben una, saben la otra. Y eso está buenísimo, es muy conveniente, porque como tenemos un producto de alfa por D, donde hay un 206.265 metido en cada lado, cuando hagamos las conversiones van a ver que se pueden cancelar. Vamos a verlo ahora. Entonces, A en unidades... y la separación lineal sí conviene dejarla en unidades astronómicas. Esto vamos a dejarlo así. Alfa en radianes. Pero, ¿qué es lo que pasa con un radián? Bueno, esto lo podemos escribir. ¿Qué es lo que va a pasar? Si lo queremos convertir a segundos de arco o en parsecs, ¿cómo es que lo vamos a poder expresar? ¿Se acuerdan? Acá acuérdense que es alfa en radianes, distancia en unidades astronómicas. Y sabemos que un radián son 206.265 y que un parsec son 206.265. Bueno, esto lo podemos escribir así, fíjense. A en unidades astronómicas, o sea, A dividido una unidad astronómica es lo mismo que decir alfa dividido un radián. Y esto lo vamos a multiplicar por un radián sobre 206.265 segundos de arco. Porque esto es lo mismo, dividir uno sobre... Esto es lo mismo, un cociente de dos cosas iguales. Por la distancia que está en unidades astronómicas, una unidad astronómica, multiplicado por... Acá abajo ponemos un parsecs y arriba ponemos 206.265 unidades astronómicas, porque es lo mismo. Y fíjense ahora lo bueno de esto. Radianes, radianes. Unidades astronómicas, unidades astronómicas. 206.265, 206.665. Esto me queda con 1. Un segundo de arco y esto queda un 1. Entonces esto es igual a alfa 1 de 1, o sea, te queda alfa solo. Abajo podemos poner 1 por un segundo de arco, o sea, un segundo de arco, multiplicado por la distancia. Y acá tenemos un 1 y un 1, un parsec. Entonces, A dividido una unidad astronómica es igual a alfa dividido un segundo de arco por la distancia dividido un parsec. Esto equivale a decir A en unidades astronómicas es igual a alfa en segundos de arco por la distancia en parsecs. ¿Se entendió? Sí. ¿Más o menos? Sí, sí. No, sí, sí. Perfecto. Entonces, esta es la relación buscada. Porque lo que les pedían era justamente esto, la relación entre A, alfa y D. Y ahora vamos a calcular cuánto vale A para nuestro problema. Acuérdense que para nuestro problema ya nos dan esta separación angular en segundos de arco, nos dicen que vale 0.112 y nos dan la distancia también en parsecs, ¿cierto? Nos dicen que vale 213. Bueno, hacemos este producto y sacamos cuánto vale A en unidades astronómicas. Fíjense que multiplicando esto da 23.9 unidades astronómicas. Y esta es la respuesta a este primer inciso del problema. Ahora vamos con el segundo inciso del problema, que nos pide algo sobre la suma de masas, si no me equivoco, sí.
calcular la suma de masas. Del sistema. ¿No? Del sistema binario. Bueno, ¿se acuerdan cuál es la ley a partir de la cual podemos relacionar las masas de un sistema binario? Ya lo spoileaste. Sí. Les tiré la punta, pero ¿se acuerdan cuál es? Sí, sí. De la tercera ley de Kepler. Exactamente, la tercera ley de Newton. No, de Kepler. Muy bien. No, no. Sí, sí. No es la ley de acción-reacción. No, no, quédense tranquilos. Es la tercera ley de Kepler. Que ya la conocen ustedes de movimiento planetario, ¿verdad? En movimiento planetario se usó la tercera ley de Kepler. Pero Sí. se usaba con, entiendo, otras unidades. Acá vamos a usar en estas unidades que son convenientes. Porque si alguno de ustedes cursa Física 2, van a ver que en la parte de gravitación, las masas las siguen poniendo en kilogramos, las distancias las ponen en metros, y el periodo lo ponen en segundos, ¿cierto? Que son las unidades del sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. En este caso vamos a usar un sistema de unidades más astronómico, en el cual la tercera ley de Kepler va a estar dada de la siguiente manera. El periodo al cuadrado en años es igual a el semieje al cubo en unidades astronómicas, dividida la suma de las masas en masas solares. ¿Se acuerdan que si no usan esto, acá tiene que ir por un lado, por ejemplo, 4pi cuadrado 4pi, dividido la constante de gravitación universal? Bueno, en este caso eso Sí. se cancela, y lo que tenemos es esta, que es bastante más simple. Periodo al cuadrado es el semieje al cubo dividido la suma de las masas. Pero hay que tener mucho cuidado en las unidades. El periodo debe estar en años, el semieje lineal en unidades astronómicas, y la suma de las masas nos va a dar como resultado en masas solares. Entonces, ¿cómo? El periodo nos lo dan de dato, nos dicen que vale 52 años, y acabamos de calcular cuánto vale el semieje lineal, vale 23.9 unidades astronómicas, simplemente tenemos que reemplazar. Reemplazando va a ser así. T cuadrado es igual a A cubo dividido M1 más M2. Entonces, M1 más M2 va a ser A cubo sobre T cuadrado, esto es al cubo, o sea, esto vale 23.9 al cubo dividido 52 al cuadrado. Y si hacen esta cuenta, esto les va a dar 5.05. ¿Bien? En masas solares. Alguna vez, en algún ejercicio, lo que decían, por ejemplo, era, en un sistema binario de estrellas de tipo Tauri, calcular la suma de las masas. Yo me acuerdo que en ese momento era ayudante en Astro General. Y me acuerdo que varios chicos habían resuelto el ejercicio muy bien, pero tenían dudas, y lo borraron en muchos casos, porque les pareció que el resultado era absurdo. Porque la suma de las masas les daba, por ejemplo, más chico que medio masa solar. 0.5 masas solares, más chico que eso. Entonces por ahí decían, no, esto está mal, no puede ser que la sumen. Y en realidad estaba bien. Eso, entonces hay esas estrellas, ese tipo particular de estrellas, que son protoestrellas, tienen ese tipo de masas. Bien, son de baja masa. Entonces, Claro. fíjense que este es un resultado que por ahí a ustedes no les iba a despertar ningún tipo de sospecha, porque son 5 masas solares, pero bien le puede dar más bajo que esto, le puede dar una masa solar o menos, no mucho menos, por supuesto, no le puede dar una estrella con una masa del orden de la masa de la Tierra, eso no puede ser. Pero sí con un poco más chico que media masa solar, eso es algo admisible. Un poco más chico que eso también. O estrellas mucho más masivas, ¿no? ¿Qué sé yo? Estrellas del orden de 30 masas solares, por ejemplo, ¿no? Un poco más masivo que eso también puede ser admisible. Pero que no les dé masas absolutas, mejor dicho, masas ridículamente chicas o ridículamente grandes, ¿no? Eso no puede pasar. ¿De acuerdo? Sí. Eso tengan cuidado. Pero nada, ese ya es el ejercicio 2. ¿Qué les pareció? Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer un descanso para un poco relajar un poco la garganta y ustedes también un poco que se disipen, de 10 minutos, un poquito menos quizás, y volvemos y vemos los siguientes 2 ejercicios. ¿De acuerdo? Buenísimo, Así que buenísimo. Genial. acá los esperamos. Muchas en un rato. gracias. No, por favor, ahora en un ratito los esperamos.
Muy bien, ahí puse para seguir grabando. Vamos a Gracias. continuar con este parcial. A ver, acá está. Un segundo. Nos quedamos en la pregunta 3. Bueno, fíjense que en la pregunta 3 lo que nos habla nuevamente de un sistema binario en el cual nos dan las magnitudes visuales aparentes de cada componente del sistema binario. Nos dicen, por ejemplo, que para una estrella A, la magnitud visual aparente vale 3.3 magnitudes. Y nos dice también que la magnitud visual aparente de una estrella B, en este caso es 4.0 magnitudes. Bien, y que también la paralaje del sistema es de 0.012 segundos de arco. Entonces, primero nos pide calcular el brillo en el visible entre ambas estrellas. O sea, el brillo en el visible, por ejemplo, de A, dividido el brillo en el visible de B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos relacionar el cociente de brillos con las magnitudes? ¿Se acuerdan? ¿A partir de qué ley? Sí, la de que magnitud, la magnitud A menos la magnitud B, sí, Poisson, sí, Muy bien, de la ley de Poisson, exactamente. sí, lo dijo Samuel. Es igual a menos Es igual a 2.5 2.5 por el logaritmo logaritmo. decimal, no es logaritmo natural, es logaritmo No, decimal. de los Y acá se repite el mismo 25%. orden. Si empezamos restando la del A menos el B, acá será el Sí. brillo del A dividido el brillo del B. ¿De acuerdo? Sí. Entonces simplemente reemplazamos 3.3 menos 4.0 es igual a menos 2.5 logaritmo del brillo en el visual de A dividido el brillo en el visual de B. ¿Y a dónde llegamos con esto? Bueno, a que el brillo en el visual de A dividido el brillo en el visual de B, fíjense que este término de acá, el menos 2.5, lo podemos pasar dividiendo. 3.3 menos 4.0 es una cantidad negativa, menos 0.7. Menos 0.7 lo dividimos por menos 2.5, y fíjense que si acá tenemos logaritmo, lo que tenemos que hacer es 10 elevado a esa cantidad que nos da, ¿no? A la 3.3 menos 4.0 dividido menos 2.5, ¿no? Para poder calcular el argumento del logaritmo. ¿Se acuerdan cómo se hace esto? Sí, sí, sí. Bueno, y esto es igual a 10 elevado a la 0.28. Por lo tanto, el cociente de brillos, fíjense que es igual a 1.9, sin unidades, porque estas son dos cosas que tienen la misma unidad. Por lo tanto, el brillo de A es casi 2 veces el brillo de B. Y fíjense que eso está bien, tiene sentido, porque la magnitud aparente de A es más chica que la magnitud aparente de B. Como es más chica, la estrella A debe ser aparentemente más brillante que la B. Y eso es lo que hemos obtenido acá. Que la estrella A es aparentemente más brillante que la B. Ah, ya entendí. Perfecto. ¿Alguna duda con esto? Una pregunta, ¿para qué te dan la paralaje? Bueno, porque hay otros incisos, todavía no hemos terminado el ejercicio. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, del inciso A, ¿alguna duda? ¿Alguien? ¿Nada? Todo, Pablo, Sí, decime, Matías. ¿cuál era la relación? O sea, ¿qué significa el cociente que está dentro del argumento del logaritmo? Es el cociente entre los brillos. El brillo de la estrella A Simple. dividido el brillo de la estrella B. ¿Y el brillo es el que calculamos con la de Stefan Boltzmann? El brillo es el que calculamos con Stefan Boltzmann. ¿Vos decís esto, sigma t a la cuarta? Sí. Que sigma t a la cuarta es un brillo, ¿cierto? O un flujo, mejor dicho. No, no es el mismo. ¿Por qué? Porque este es el flujo total emitido. ¿Bien? Esto de acá, por ejemplo, el brillo en el visual, ¿qué es? El brillo también es un flujo, pero este es el flujo en el visual. O sea, en un Entonces acá centímetro ya cuadrado. tenés una diferencia, porque este es total o volumétrico y este es visual. Pero además, este es el flujo en el visual recibido.
Entonces fíjate que hay diferencias dobles, ¿no? Porque por un lado, este es el flujo total y este es el flujo solo en el visual. Pero además, este es el flujo total emitido. ¿Por qué emitido? Porque esta fórmula solamente vale para cuerpos negros, es decir, en la superficie de la estrella. Entonces, sigma t a la cuarta, la ley de Stefan-Boltzmann, es el flujo total emitido. Y por otro lado, esto que va acá es el flujo, pero flujo monocromático. Es decir, flujo en una longitud de onda, o flujo específico. En este caso en el visual. Y además en este caso es el recibido. ¿Bien? Bien. Perfecto. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Vamos a continuar ahora el inciso B. Y en el B dice, si las dos estrellas no se pueden observar, o sea, no se pueden resolver como dos objetos separados, ¿con qué magnitud visual se observaría el par? Como les preguntan, ¿con cuál se observaría? Les están preguntando la aparente La magnitud, en claro. el visual del sistema completo, del sistema A-B. Muy bien. ¿Y cómo podemos determinar eso? ¿Con qué magnitud se observaría el sistema? Bueno, nuevamente hay que usar la ley de Pogson. Pero la ley de Pogson, considerando, por un lado, porque ¿cómo es la ley de Pogson? Fíjense acá. La ley de Pogson es una resta, ¿no? Entre la magnitud de una componente y la magnitud de otra, ¿cierto? De la otra componente. Lo que nosotros vamos a hacer es la magnitud de todo el sistema menos la magnitud de alguna de ellas. Por ejemplo, la estrella A. Entonces vamos a poner eso acá. Esa es la estrategia para resolver este tipo de problemas. Usamos la ley de Pogson aplicada al sistema completo. Y lo que hacemos es esto. Decimos, la magnitud visual del par de estrellas menos la magnitud visual de la primera, por ejemplo, es menos 2.5 logaritmo de. Si lo que estamos observando es el par de estrellas juntas, ¿qué brillo pondremos en el numerador? El brillo de la estrella A, de la estrella B. A más B, claro. Muy A bien. El brillo de la suma. O sea, o mejor dicho, la suma de los brillos, perdón. La suma de los brillos, dividido el brillo de la otra que estamos poniendo. Por ejemplo, de la A. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y esto es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, la magnitud visual aparente del par de estrellas, esto lo pasamos sumando, es la magnitud visual de la primera menos 2.5 logaritmo de. Y como tienen el mismo denominador, lo que podemos hacer es separar el brillo en el visual de A dividido el brillo en el visual de A, más el brillo en el visual de B dividido el brillo en el visual de A. ¿Están de acuerdo? Distribuimos la suma, distribuimos este cociente. Y esto es igual a la magnitud en el visual de A menos 2.5 logaritmo de. Estas dos son la misma, así que su cociente vale 1. Más el brillo en el visual de B dividido el brillo en el visual de A. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, por ahí, y esto, fíjense que lo que convenía es esto. Acá nosotros tenemos esto, el brillo en el visual de A dividido el brillo en el visual de B. Y fíjense que cuando llegamos a esta cuenta, lo que tenemos es el brillo en el visual de B dividido el brillo en el visual de A. Entonces lo que va a convenir es, en lugar de hacer esta resta, hacer esta resta. La magnitud del sistema completo menos la magnitud de B. ¿Por qué? Porque cuando hagamos esto, acá arriba el numerador no cambia, pero acá abajo, en el denominador sí, esto se vuelve el de B. Claro. Cuando pasemos esto restando, fíjense que es la magnitud aparente de B. Pero acá, Ya tenemos el dato. Claro, exactamente. Ahora podemos usar lo que hicimos antes. Eso era lo que les quería decir. Ahora acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Logaritmo de, distribuyendo nuevamente el brillo en A, el brillo en B, más el brillo en B dividido el brillo en B. Claro. Y esto sería la magnitud aparente en B menos 2.5 logaritmo de. Lo que calculamos antes, esto vale 1.9 y esto vale 1, porque es un cociente de cosas iguales. Así que Claro.
Y el Claro. brillo de B también es dato, vale 4. Así que esto sería 4 menos 2.5 logaritmo de 2.9. Y esto es 2.84 magnitudes. Y fíjense que también está bien, o es coherente. ¿Por qué? Porque el brillo del sistema completo vale 2,84. El brillo de solamente A, ¿cuánto valía? ¿Se acuerdan? Era 3.3. Y el brillo de B era 4. Sí, Fíjense, el sistema completo tiene menor magnitud que estas dos. Por lo tanto, el sistema completo es más brillante que Más cada uno por brillante. separado. Y está bien que sea más brillante. ¿Se entiende? sí, perfecto. Porque nos llega la luz de ambas juntas, así que está bien que sea más brillante. Y ahora Claro. con lo que nos preguntaban recién, ¿por qué nos dan la paralaje? Bueno, eso tiene que ver con el último inciso de este problema, en el cual lo que nos dicen es lo siguiente. Calcular la magnitud absoluta visual de la estrella B. O sea, nos piden la absoluta en el visual de B. ¿Y cómo podemos calcular la magnitud absoluta? ¿Se acuerdan? ¿Qué fórmula usamos para la magnitud absoluta? La magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente más Bien. 5 menos 5 por el logaritmo de la Sí. distancia en parsecs. Excelente. ¿Y cómo se llama esta fórmula? Sí. ¿Es la de Bing? Bien. No. ¿Tiene nombre? Módulo distancia se le dice. Ay, sí. Ah, es modo de distancia. Sí, 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 sí. tenés razón. Módulo distancia. ¿Qué es? Magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente más 5 menos 5 logaritmo de la distancia. Esto se usa en el visual o en alguna otra longitud de onda, o por ejemplo se puede usar también en el bolométrica. ¿Bien? Sí. Pero bueno, entonces, esta distancia no la tenemos, pero acuérdense que esta distancia debe estar en parsecs, ¿no? Como dijo su compañera. Lo que sí sabemos es la paralaje, y hay una relación entre la distancia en parsec con la paralaje en segundos de arco que nos dice esta relación inversa. Entonces acá ponemos D, esto, entonces la distancia en parsecs va a ser 1 dividido 0.012. Y esto vale 83.3 parsecs. 83.3, porque el parsec ya está acá. Por lo tanto, ahora reemplazamos. Entonces, fíjense lo que hicimos. No nos dieron la distancia, pero nos dieron la paralaje. La paralaje se usa para calcular previamente la distancia. Entonces, ahora reemplazamos y decimos la magnitud absoluta en el visual es la aparente, que vale 4, más 5, menos 5, por el logaritmo de 83.2. Claro. Bueno, si ustedes hacen esta cuenta, les va a dar menos 0.6 magnitudes. ¿Y está bien que de esto? Y sí, ¿por qué? Porque la magnitud aparente en el visual vale 4. Pero fíjense que la estrella está muy lejos, está más lejos que 10 parsecs. Por lo tanto, en realidad, la estrella es intrínsecamente mucho más brillante de lo que refleja esta magnitud aparente. Entonces es entendible, es coherente que esa magnitud absoluta sea bastante más chica. Porque en realidad la estrella intrínsecamente es mucho más brillante de lo que nos refleja su brillo aparente. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Y esto sería el problema. ¿Cuál de todos es? Me parece que es el 4. Ah. Y fíjense, ¿qué les pareció el problema 4? Sí, es fácil. Sí, es fácil. Se Viéndolo puede es hacer, fácil. ¿no? Es un problema que se puede Sí. hacer. Sí, ¿Tuvieron sí. alguna duda con esto? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Podrías volver un segundo a la página anterior? Sí, por supuesto. A ver. Ya estoy, gracias. Perfecto. Este es el problema 3, perdón. 3, sí. Entonces vamos al 4. El 4 nos dice lo siguiente. Fíjense. ¿Qué radio debería tener una estrella de temperatura de 4400 Kelvin? O sea, el radio de la estrella no lo sabemos. Pero sabemos que su temperatura vale 4000, el radio de la estrella. Pero sabemos que su temperatura vale 4400 Kelvin.
Y lo que nos dicen es, para que un planeta ubicado a una distancia de 0.43 unidades astronómicas reciba tanto. Bien, entonces vamos a poner acá, la distancia de cierto planeta, que vale 0.43 unidades astronómicas, un planeta ubicado a esta distancia, dice, recibe una energía por unidad de tiempo y unidad de área equivalente a la que recibe la Tierra del Sol, o sea, equivalente a la constante solar. Energía por unidad de área por unidad de tiempo es el flujo. O sea, el flujo que recibe el planeta vale 1.37 por 10 a la 6 ergio dividido segundo dividido centímetro cuadrado. O sea, ¿cuánta energía recibe en un segundo y en un centímetro cuadrado ese planeta de parte de la estrella? Fíjense que esto lo podemos entender haciendo unos gráficos. Vamos a dibujar acá algunas cositas. Este es un círculo, o al menos es lo que pretendo, y vamos a ubicar acá la estrella, en el centro. No está exactamente en el centro, así que vamos a mover todo esto por acá y esto por acá. Fíjense lo siguiente. Acá vamos a ubicar un planeta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un planeta ubicado a cierta distancia de la estrella. Esta es la distancia entre el planeta y la estrella. Bueno, fíjense que la estrella además tiene cierto radio, ¿no? Vamos a ponerle... La estrella tiene cierto radio. El radio de la estrella. Y acá está la distancia entre... Vamos a hacerlo bien. De la distancia entre la estrella y el planeta. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque hay una cantidad que se conserva, que se conoce como luminosidad. Entonces vamos a decir lo siguiente. Por la conservación de la luminosidad, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, fíjense. La luminosidad quiere decir cuánta energía por unidad de tiempo se emite, ¿de acuerdo? Por un objeto. Vamos a poner acá que la superficie de la estrella es S1, es el área de la estrella. Y S2 es el área de esta esfera concéntrica con la estrella en la cual podemos ubicar al planeta. Entonces, la energía por unidad de tiempo que sale de la superficie de la estrella debe ser igual a la energía por unidad de tiempo que atraviesa esta otra esfera. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, la energía por unidad de tiempo que atraviesa la esfera S1 es igual a la energía por unidad de tiempo que atraviesa la esfera S2. En términos más astronómicos, la luminosidad que caracteriza a esta esfera S1 es igual a la luminosidad que atraviesa a la esfera S2. Entonces, la luminosidad en S1 es igual a la luminosidad en S2. La luminosidad se calcula en general con esta fórmula. Área de S1 por el flujo que atraviesa S1 es igual al área que atraviesa S2 multiplicado por el flujo que atraviesa S2. Ambas son esferas. ¿Cómo se calcula el área de una esfera? ¿Se acuerdan? 4 por pi radio cuadrado por... No, eso, 4pi r cuadrado, está bien. Sí. Por lo tanto, para la esfera S1 será 4pi el radio. El radio de la esfera S1 es el radio de la estrella. ¿De acuerdo? Sí. Y el radio de la esfera S2 es la distancia entre la estrella y el planeta. ¿De acuerdo? Por el gráfico, ¿lo ven? Sí, sí. Sí. Así que acá vamos a poner 4pi por la distancia al cuadrado. Y ahora Sí. con los flujos. El flujo que atraviesa la esfera S1 es el flujo que sale de la estrella. Y si la estrella radia como cuerpo negro, ¿qué podemos usar?
¿Qué ley se puede usar para el flujo? Stefan Boltzmann. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el flujo de un cuerpo negro? ¿Se acuerdan? En el caso de, usando la ley de Stefan Boltzmann, ¿se acuerdan? La constante de Stefan Boltzmann por la temperatura de la cuarta. Excelente. La constante de Stefan Boltzmann por la temperatura de la cuarta. Fíjate que esa energía, si bien es cierto, sale de la estrella, cuando queremos caracterizar esa energía que atraviesa la esfera S2, la esfera S2 no es un cuerpo negro, no hay ninguna estrella. Aquí, esta superficie S2 no es la superficie de una estrella. Por lo tanto, no podemos usar Stefan Boltzmann. Acá lo que vamos a usar es el flujo. Y el flujo que atraviesa esta esfera, donde está el planeta, ya nos lo dan de dato, es este. Porque nos dicen cuánta energía por unidad de área, por unidad de tiempo le llega al planeta. Ese es el flujo que atraviesa esta esfera. Así que acá le vamos a poner por F sub P, que es dato. ¿De acuerdo? ¿Se entienden? Sí, sí. Bueno, y ahora esto sería 4pi, el radio de la estrella al cuadrado, por sigma, por la temperatura. La temperatura vale 4400. En la cuarta, esto igual a 4pi por la distancia, que vale 0.43 unidades astronómicas. ¿Bien? Sí. Eso lo vamos a... Bueno, lo podemos dejar ahí o lo podemos convertir. Por ahí resulta más útil convertirlo. Esto está en Kelvin. Esto sería 0.43 unidades astronómicas al cuadrado. Y hay que multiplicarlo por este flujo, que vale 1.37 por 10 a la 6. Esto ya está en unidades de ergio, segundo, centímetro cuadrado. Estas son unidades que corresponden al sistema CGS. En el sistema CGS, la distancia se mide en centímetros. El tiempo se mide en segundos. Y la masa se mide en gramos. Así que conviene esta distancia que está en unidades astronómicas pasarla, por ejemplo, a, bueno, centímetros si es lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, nada, listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar, fíjense, 4pi y 4pi se cancelan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el radio de la estrella al cuadrado, en realidad podríamos hacer partido de acá. 4pi se cancela. Así que el radio al cuadrado es igual a ¿qué cosa? A la distancia al cuadrado por el flujo que le llega al planeta, dividido sigma por la temperatura de la estrella a la cuarta. Bueno, ¿cuánto vale la distancia entre el planeta y la estrella? 0.43 unidades astronómicas. O sea, la distancia vale 0.43 unidades astronómicas. Pero una unidad astronómica, ¿cuánto vale? 150 millones. 150 millones de qué? De kilómetros. Y un kilómetro vale 10 a la 5 centímetros. 10 a la 5, sí. Así que una unidad astronómica vale 1.5 por 10 al cuadrado, 10 a la 8, 10 a la 13. Así que acá ponemos la distancia, 0.43 unidades astronómicas por 1.5 por 10 a la 13, esto en centímetros al cuadrado. Por el flujo ya vale 1.37 por 10 a la 6. Estas constantes se las van a dar a ustedes en el parcial, ¿eh? Sigma también está en unidades astronómicas, que va en, no, perdón, unidades astronómicas no, en CGS, que sería 5.66 por 10 a la menos 5. Sí. Ergios, centímetro cuadrado, segundo Kelvin a la cuarta. Sí. Así que acá ponemos eso, 5.66 por 10 a la menos 5, por la temperatura, que sí está bien, la temperatura en CGS se mide en Kelvin, 4400 a la cuarta. Así que bueno, nada, se hace toda esta cuenta, y fíjense que cuando hagan esta cuenta, lo que les va a dar para el radio de la estrella es 5.18 por 10 a la 10 centímetros. Y acuérdense que el radio del Sol es aproximadamente 6.96 por 10 a la 10 centímetros. El Sol es un poquito más grande que esta estrella. Así que si lo quieren calcular en radios solares, hacen 5.18 por 10 a la 10 centímetros por el radio del Sol, dividido 6.96 por 10 a la 10 centímetros. Centímetros, 10 a la 10, 10 a la 10. 5.18 sobre 6.96 es aproximadamente 0.74 radios solares. ¿Pero se entendió la idea del problema? ¿Cómo hay que resolverlo? ¿Cómo se encara? Se resuelve utilizando esto, la conservación de la luminosidad.
de la conservación de la luminosidad podemos igualar la luminosidad que atraviesa esta esfera S1 con la luminosidad que atraviesa la esfera S2. La luminosidad se escribe en forma general como área de la esfera, de la superficie del objeto, por el flujo que atraviesa esa superficie, para cada caso. Bueno, para cada caso, como son esferas, es 4pi radio al cuadrado, va a cambiar el radio. En el caso de la esfera S1 es el radio de la estrella, en el caso de la esfera S2 es la distancia entre la estrella y el planeta. Y los flujos van a cambiar, porque por un lado, el flujo que sale de la estrella se escribe usando la ley de Stefan-Boltzmann, sigma temperatura a la cuarta. Pero el flujo que llega a la esfera S2 es un flujo recibido, no es un flujo emitido. Por lo tanto, bueno, eso se lo dan de datos en general, ¿no? Acá nos decían cuánto valía, y bueno, lo que seguía era hacer cuentas, nada más. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, Sí, entonces vamos a hacer el último ejercicio. En el ejercicio 5, que era un poco más sencillo todavía, nos decían, hay dos estrellas, estrella 1, que dice, es de tipo espectral B85. Y la estrella 2 es de tipo espectral F35. La pregunta es, ¿cuál es la más masiva? Fíjense que ambas son de secuencia principal, ¿no? Sí, son enanas de secuencia principal. En el caso de secuencia principal, vale una ley que se conoce como ley o relación masa-luminosidad, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien, que lo que nos decía es, mientras la estrella más luminosa, también es más masiva. Entonces vamos a poner eso. Como ambas son estrellas de secuencia principal, vale la relación masa-luminosidad. Que nos indica que mientras más luminosa sea la estrella, resulta ser más masiva. ¿Se acuerdan? Por tanto, será más masiva. ¿Cuál de las dos estrellas? ¿Cuál le parece? B. Muy bien. B85. Pues se ubica más arriba en el diagrama Cher. Pablo, ¿el 8 y el 3 qué implican? No, es una subdivisión para el tipo espectral. Es como un decimal, digamos, de la B. Claro, sí, tal cual. Es una subdivisión dentro del tipo espectral. Porque puede ser desde B0 hasta B9. B0 es la más caliente, B9 es la un poco más fría, es más fría, es más parecido al tipo espectral que sigue, ¿no? Claro. A una estrella A0. Entonces, mientras más arriba estén en el diagrama HR, más luminosas van a ser las estrellas. ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, y con esto terminaríamos el parcial. Y nada, por ahí hacemos otra consulta, eso lo va administrando Matías. Así que cualquier cosa hablan con él, si les parece que necesitan otra, podemos coordinar otra para el jueves. De otra resolución de parcial, así parecido a esto. Otro parcial podemos agarrar y lo resolvemos completo. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier cosa se comunican ahí con él y él les va a saber decir. Así que nada, chicos, muchas gracias. Buenísimo, Pablo, muchas por gracias por todo. asistir. Buenísimo, Y, gracias. Dale, Gracias nos a vemos. vos, muy bueno todo. Nos vemos, cuídense. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao.
Gracias por la clase. Adiós. De nada, muchas gracias a ustedes por asistir. Chao.